¿Querés saber lo que pasó y lo que va a pasar? ¿Querés saber si me voy a vivir a otro país o no? ¿Querés saber todo lo que pasó? ¿Querés que te cuente esta historia? Quédate y enterate y déjame que te cuente esta historia, este story time. Hola mi gente, ¿cómo andan? Acá Mauro, Cautemau, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar lo que pasó, lo que se viene, si es que me mudo, como vieron en el título y como vieron en el inicio. Pero vamos a empezar por lo que pasó, ¿ah? Para que entren en contexto, para entender lo que se viene. Pero básicamente vamos a empezar diciendo que va a tener que ver el tema de la actuación, todo lo que me gusta estudiar y demás, es la actuación en sí. Bueno, les voy a contar. En el 2021 estaba en el último año del liceo, bachillerato artístico en el Santa Elena, a la par del primer año de la Escuela de Actuación en la Escena. 2021 tenía que elegir qué hacer para el 2022, porque obviamente la escena es una vez por semana y no iba a ser solo eso, ir todos los lunes a la escena y después todos los días de semana no hacer nada. No, además que quería estudiar algo que me apasione, que es la actuación. Pero en el liceo me empezó a gustar el audiovisual, el detrás de cámara, entonces dije, bueno, voy a pensar a ver el tema. Yo no quiero dejar de lado la actuación, fue una decisión difícil, la tuve que decidir dejar, pero ahora les cuento. No quiero dejar de lado la actuación como el 2022, pero me está gustando esto de audiovisual. Esto en el pensamiento del 2021, antes de terminar el liceo, pensando qué iba a elegir para el 2022. Y elegí la horrible decisión, pero bueno, en ese momento pensé que era buena, de dejar de lado la actuación, es decir, ir solo una vez a la semana en la escena, solo eso de actuación y después pasar detrás de cámara. Elegí un curso que estaba, el tema es que estaba en Piriápolis, entonces cuando me gradué en el 2021 en Montevideo, estaba de enero y febrero vacaciones yendo de Montevideo a mi casa de Maldonado, más o menos en marzo, cuando empezaban las clases, del marzo del 2022, me llevé unos días antes obviamente de que empecé las clases, me llevé todos los días, me llevé todos los días, qué cosa, me llevé todas mis cosas a mi casa de Maldonado para mudarme. Básicamente me mudé de Montevideo a mi casa de Maldonado para estar cerca de Piriápolis, que es donde estaba la UTU. Entonces hacía 13 kilómetros para ir a la UTU y volver en bondi. Bueno, un toque tan importante. Entonces, básicamente, en contexto, 2021 me gradué, 2022, en marzo, arranqué las clases en Maldonado, detrás de cámara. Y iba de lunes a viernes, obviamente, en la tarde-noche ir al curso. Y todos los jueves, perdón, los jueves eran los lunes, todos los jueves me iba a Montevideo en la mañana, todos los jueves en la mañana, a las 6 de la mañana, por amor a la actuación, solamente por eso. Me iba todos los jueves a las 6 de la mañana a Montevideo, llegaba tipo 7:30, 8, a las 10 era la clase, pero bueno, llegaba un poquito antes para desayunar y demás. No pasaba por mi casa en Montevideo, o sea, que no vivía casi en mi familia, eso es otro tema. Me bajaba en Tres Cruces, me iba a la escena que queda cerca de Tres Cruces. Me iba a la escena, estaba 3 horas ahí en la clase, actuaba y demás, me divertía y me iba para Tres Cruces cuando salía de ahí y me volvía a Piriápolis para seguir con la rutina semanal para Piriápolis no, para Maldonado, para después seguir con la rutina semanal de ir a Piriápolis, al estudio y todo eso. Bueno, eso iba a ser de marzo a diciembre del 2022 y marzo a diciembre del 2023, o sea, 2 años. Pero no fue así, porque de marzo a junio del 2022 me gustó, estaba contento. Después, más o menos la primera semana de junio hasta la segunda semana de junio, hubo una semana de vacaciones. Cuando volvimos en la tercera semana de junio, no me empezó a gustar el segundo semestre, digamos, y dije, bueno, voy a aguantar. Pero ¿qué pasa? Tampoco voy a estar aguantando un año, ¿entendés? Que no me guste. Porque si vos haces un curso de 5 años, esto es importante, vamos a frenar el story time, y dejás en el primer año y decís, no me gustó, bueno, pero te falta más de la mitad del curso. O sea, estaría bueno que sigas. Por lo menos 2 años y si te faltan 3, bueno, ves, ahí lo evaluamos. Pero en un curso de 2 años, yo elegí un curso de 2 años y que ya no me guste el segundo semestre, es como que, ¿qué mierda pasa? O sea, no, dejo. No es que sea una cagada del curso, el curso está bueno, pero para el que le interesa profundizar en la parte audiovisual y solo en la parte audiovisual. No solo en la parte audiovisual, pero el que le interesa profundizar en la parte audiovisual y como que no le gusta tanto, o sí le gusta, pero menos la actuación. No sé cómo explicar eso. Yo, valía la pena dejar de lado la actuación, o dejarla bastante, porque no la dejé de lado del todo, porque iba a actuar a Montevideo, a la clase de actuación. No la dejé de lado del todo, pero era bastante de lado, no podía mandar tanto casting, porque más allá de que no hay tantos, estaban aislado en Maldonado, digamos, aislado no, había gente, pero era como que no hay tanto allá, y bueno,
eso por lo menos yo no encontraba tanto. Entonces era como que mi parte de actuación en todo el primer semestre de 2022 no pude hacer mucho, no pude mandar mucha cosa. Más allá de que no hay tanta y de que no quedaba antes, no había mucha cosa para hacer de eso. Aparte estaba centrado en aprender lo del audiovisual. ¿Valía la pena aprender el audiovisual? Y dejar de lado un poco la actuación si es que me estaba gustando. Pero como no me estaba gustando tanto, porque yo en el liceo lo que aprendí audiovisual que me gustó era por arriba, porque en un año no te da tiempo a aprenderlo. Pero acá, en este curso de 2 años, lo que empezaban a profundizar de audiovisual, que en el liceo obviamente no lo podían hacer, no me gustaba tanto eso. La profundización en el audiovisual no me gustó tanto. Me gustó más el por arriba y yo pensé que iba a ser, bueno, eso me imaginé yo, que iba a ser más o menos así como en el liceo o un poco más. Pero fueron más cosas que no me gustaron tanto. Entonces tomé la decisión, que para mí fue una buena decisión, ahora pensándolo ahora fue una buena decisión, de dejar porque no me estaba gustando. Pero no es que dejé de un día para el otro. Porque acá contándolo parece que es fácil, todo fácil, no es fácil. Porque ya pasó un año de que dejé. Y ya lo puedo contar más así rápido y más mirando a cámara, algo rápido para contarles lo que se viene. Pero no fue una decisión rápida. No es, yo lo voy a decir cómo fue. Las últimas 2 semanas de julio. Las últimas 2 semanas de junio. Todo julio y todo agosto seguí mal, todos los días mal, decaído, no me está gustando. Y a fines de agosto dejé. Y a principios de septiembre me volví a vivir acá porque obviamente estaba allá para estudiar. Si dejaba el curso de allá me tenía que volver a Montevideo, porque para estar allá sin estudiar me vengo para acá. Allá fui para estudiar. Entonces, por lo tanto, otra vez en septiembre, principios de septiembre, me traje todas las cosas de mi casa abandonado para Montevideo para volver a vivir acá. Porque me había dejado, entonces era el pedo seguir allá. Entonces ahí mi familia y todo, en mi casa digamos, pusimos a pensar, bueno, para empezar en marzo del 2023 algo, tenemos tiempo para pensar sin equivocarse y demás. Tenemos todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, 6 meses para pensar qué vas a arrancar en marzo del 2023. Pero ahora pensemos qué vas a hacer septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022, que es los 4 meses que quedan. Por el 10 de septiembre me llamaron, bueno, no sé cómo decir, un director básicamente, de actuación, que yo había estado en obras en el 2020 en esa compañía, Teatro Metro, en 2020 y también en el 2021, porque estaba acá en Montevideo. Me habían llamado para estar en el inicio del 2022, pero le tuve que decir que no, porque bueno, estaba estudiando allá en Piriápolis, tuve que rechazar ese papel en el Teatro Metro porque bueno, estaba estudiando allá, no podía venir, bastante que venía a las 6 de la mañana todos los jueves, una vez por semana y tal, no podía venir mucho más. Nada, entonces ahora que ya había dejado eso porque no me estaba gustando, me vine para acá para hacer lo que me gusta, para no estar al pedo, pero más que nada para hacer lo que me gusta y varios factores más. Acepté la propuesta porque verdaderamente me gustaba la propuesta que me hicieron de estar en una obra. Y acá se la muestro, esta no, porque esta es del 2020. Esta de acá se muestra, Crossdress, en el Teatro Metro, el Sao Puli. Nada, actué en esta obra el 29 de septiembre, 21 a 15 horas del 2022. Pero me llamaron el 10 y más o menos fue como, más o menos fueron bastantes ensayos en pocos días, porque fueron 20 días de ensayo, pero que es poco para una hora, pero casi todos los días, así que nada, en septiembre básicamente estuve ocupado en esta obra. Y a la par también yendo a hacer ejercicio y eso para mantener, o sea, no es una cosa que iba a estudiar todos los días, pero sí estaba ocupado en eso, que eso es importante. Después, como me fue bien en este papel, o por lo menos eso me dijo el director, me llamaron para esta obra Ni un golpe más, justo que tengo esto acá de fondo me viene bárbaro, para esta obra Ni un golpe más, que hacerla el 4 de octubre en Montevideo y el 15 de octubre en Tambores, Buenos Aires. Están mis videos en YouTube de mi experiencia en Crossdress, mi experiencia en Ni un golpe más Uruguay y mi experiencia en Ni un golpe más Argentina. La última quincena de octubre, como me fue bien en esta obra, gracias a Dios, o eso me dijeron, la última quincena de octubre y los primeros 10 días de noviembre, me llamaron para otra tercera obra, o sea que estuve en 3 obras. El 10 de noviembre estuve en esta obra, o sea que básicamente septiembre, octubre y noviembre, para decirlo resumidamente, septiembre, octubre y noviembre, estuve pendiente de estas 4 obras. Una función en Crossdress, una función en Infieles y 2 funciones en Ni un golpe más. Entonces en diciembre, enero y febrero, en diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, estuvimos pensando, barajando que iba a empezar para el 2023, obviamente teniendo en cuenta la actuación, ya sin dejarla y no volver a cometer el error de elegir audiovisual que es detrás, centrarme en actuación. Yo tuve como un coso con el audiovisual que pensé que me iba a gustar, pero lo que aprendí en el liceo no era lo mismo. Entonces volver a la actuación, volver a las raíces, digamos, a elegir algo que tenga que ver con eso. Me gustaba mucho
las que averigüé, salvo una, el UDAE. No sé si se puede nombrar en un canal, pero el UDAE, Instituto de Artes Escénicas. El UDAE y estaba por pagar, en enero del 2023, estábamos por pagar el UDAE cuando vino mi primo de España, porque nada, vino a visitar. En febrero vino el otro primo, en enero vino uno, que era de Asturias. Y nos tiró la idea de por qué no se va a estudiar más una actuación allá, que no es que Uruguay no sirva, porque sirve Uruguay para la actuación, pero en España y en Argentina. Y en otros países está más movido. Entonces empezamos a averiguar en España porque mi primo tiró como esa idea de que vayamos para allá. Él vino por enero, se fue. Después vino otro primo en febrero, tiró la misma idea de ir a España y se fue. Entonces, enero, diciembre, porque se fue porque tenía la vida allá, pero digo, nos tiraron como la idea. A mí me encantó, a mis padres también, pero no es todo color de rosa. Hay que averiguar cómo, hay que averiguar, y nos pusimos a averiguar. Y dejamos como lo de ayudar de confirmar, como que quedó ahí, como que estábamos por pagar, pero queríamos averiguarlo de España por si las dudas. Era como un caso lejano de España, no era algo confirmado, pero queríamos averiguarlo por las dudas, por lo tanto no pagamos el IUDAE por las dudas. Nos pusimos a averiguarlo de España y vimos que era complicado, entonces nos fuimos a averiguar en Argentina, que es un país que a mí me encanta, ya lo dije en varios videos, o bueno, en mis historias internas y demás, lo dije, siempre me encantó Argentina, averiguar para estudiar allá. ¿Qué pasa? Averiguamos Argentina. Pero no les quiero hablar de la diferencia de Argentina y España porque no es un video para eso, pero básicamente barajamos. Para Uruguay, es horrible decir esto, pero Argentina, para Uruguay está súper barato, Argentina está sufriendo por los argentinos, para ellos es re caro, pero para nosotros es re barato, es una cosa que se sabe, no está mal decirlo igual, pero está. Entonces, sobre esto, era bastante económico ir a Argentina a estudiar, en consecuencia vivir, porque obviamente si estoy estudiando todos los días de semana tengo que estar viviendo. Y todas las otras cosas que conlleva estar estudiando. Entonces, vimos eso y barajamos entre España y Argentina. Una cosa obvia, esto, está mucho más barato Argentina que España. Otra cosa obvia, Argentina está acá, cruzando el charco, no es que quede cerca de así de 2 horas, 1 hora, pero comparado con España, mi negro, Argentina está mucho más cerca. O sea que esas dos cosas era como, digamos, punto a favor de Argentina, lo económico y lo otro, lo de cercanía. Y lo de España es, bueno, más allá de que tenía familiares, dos cosas importantes que en Argentina no las vimos y que en Uruguay tampoco hay tanto. El tema de la seguridad es súper importante, obviamente es que hay chorros en España, obviamente, pero no es de la misma manera, no es lo mismo que pasa en Uruguay, no es lo misma chorreada, bueno, por así decirlo, que pasa en Uruguay y en Argentina. Y el tema de la salud, que la salud averiguamos que es buena. Obviamente, como todo, hay demoras, obviamente, pero mis primos que están allá hace años nos tiraron su experiencia, nos dijeron su experiencia y bueno, vimos que eso estaba bastante bueno y que acá en Uruguay y en Argentina no pasa nada. Entonces obviamente averiguamos todo eso, porque no es solo el instituto o el liceo o la UTU o la secundaria, sino es también todo lo otro, porque ir a un país para estudiar conlleva quedarse a vivir, porque los cursos generalmente son entre 2 y 4 años, hablando de la actuación. Entonces conlleva quedarse a vivir por ese tiempo, y bueno, después no se sabe, pero por ese tiempo conlleva quedarse a vivir. Entonces bueno, averiguamos en Argentina y en España, dejándole de lado lo del UDAE de Uruguay. Eso en enero y febrero. Y por tema de la salud, porque lo tuvimos bastante en cuenta, fue lo que más nos importó por las dudas, no hay que pensar negativo, pero está. Teniendo en cuenta lo de la salud y lo del tema del robo, que es súper importante, que no hay tanto en España, decidimos descartarlo de Argentina. Seguimos averiguando bien lo de España para estar seguros. Estábamos medio indecisos, hicimos bastantes llamadas para allá con mis primos, hasta que decidimos descartar el UDAE. Elegimos España, tío, así contento porque bueno, no puedo. Elegimos España. Pero no es elegir y todo color de rosa, porque hay que ponerse a hacer trámites. Nos pusimos a averiguar cuándo arrancaban los cursos. Hay cursos que arrancan bueno, la mayoría de cursos en España arrancan septiembre-octubre, octubre de 2023, hasta junio 2024. O sea, digo lo que duraría el año. Lo que para nosotros es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 9 meses, y diciembre, enero y febrero de vacaciones. Bueno, allá es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, esos 9 meses de estudio. Y julio, agosto y septiembre serían las vacaciones, sería como acá, diciembre, enero y febrero. Mezclado todo, pero básicamente averiguar eso. ¿Por qué eso es importante? Porque sigo acá, estamos en agosto de 2020. Yo arranco en octubre el instituto allá
en España. Que después les voy a contar bien en otro video qué instituto es y todo. Entonces nos pusimos a averiguar y nuestro color rosa, digo, porque hay que hacer trámites. Entonces fui a hacer trámites de legalizar y apostillar documentos, que esto les voy a contar cómo lo hice y todo en otro video. Eso, de legalizar y apostillar documentos, noches sin dormir en el sentido de que comunicándonos con España por diferencia horaria para ver en dónde me iba a quedar, si iba a ser un residencial de estudiantes, si iba a ser un apartamento, si iba a ser en lo de mi primo, si iba a ser en lo de una persona que conocemos, averiguar lo de la salud, averiguar lo del instituto, averiguar dónde me iba a quedar, como dije, y todo eso lleva tiempo, ¿tá? Entonces, hay cursos que van de marzo a diciembre en España porque hay gente que justamente va de otros países que quiere seguir o sea, ir a estudiar en lo que es su verano para poder venir para acá en nuestro verano. Yo elegí hacer el año lectivo que sea de allá, más allá de esto otro, lo elegí porque necesito tiempo para hacer los trámites y no me podía, decidiendo al final, sí, me voy a España en febrero, fines de febrero decidí que me voy a España, principio de marzo arrancan las clases y la otra opción es en octubre, que es la que más hay en España. Bueno, no iba a ir en marzo porque no me daban los tiempos para los trámites, que son millones que todavía no los terminé y estamos a fines de agosto, perdón, estamos ahora grabando el video, estamos a fines de julio, perdón, y todavía no terminé los trámites y me quedan 2 meses, 3 meses para irme. Todavía no terminé los trámites porque son largos y son varios trámites que hay que hacer acá y varios trámites que hay que hacer allá en España. Pero los de allá los haré cuando llegue, los de acá los tengo que hacer acá, que no me puedo ir sin eso, entonces llevan tiempo. Organizaciones, noches sin dormir porque hay que tener en cuenta la diferencia horaria y todo eso que ya dije. También está el tema de, bárbaro, me voy en octubre a estudiar allá. ¿Qué voy a hacer de marzo a septiembre? Ahí es un tema. No estar al pedo, porque no está bueno estar al pedo. O sea, hay días que sí, pero no estar... Una cosa es estar una semana al pedo, un mes al pedo, otra cosa es estar 7 meses o 6 meses al pedo. Y esa no era la idea. Y además, no elegir un curso para no estar al pedo, sino elegir un curso para no estar al pedo y que me sirva para cuando esté allá. Entonces me puse a pensar, ¿y qué más que un curso de chef? De chef, arre, lo decía así. Elegí un curso de chef y un curso de barman. A ver, el curso de barman no me gustó mucho, fueron básicamente 2 meses. El chef sí me gustó un poco, tampoco tanto. Lo sigo haciendo desde marzo hasta fines de agosto. Todavía no terminé, me falta un mes, estamos en julio. Depende cuando vean este video. Porque yo sé cocinar un poco, antes de hacer este curso sabía cocinar un poco, en porcentaje ponele que un 30%, y ahora con este curso, ya que me falta un mes para terminar, ya sé más o menos un 90% se puede decir. Que me van a servir para estar allá, para mí, y quién sabe para el otro. En otro video, que no va a ser el próximo, va a ser mucho más lejano, porque todavía no tengo pensado hacer ese, pero en otro video más lejano, voy a comentar, porque capaz que hay gente que se quiere ir a España o a otro país, pero específicamente a España, Madrid, cuando esté allá y ya conozca, porque no les puedo hablar porque todavía no conozco, sinceramente, cuando esté allá les voy a contar todos los trámites que hice estando acá y todos los trámites que voy a hacer estando allá, para que lo sepan, por si alguien se queda ahí. Así que, nada, es porque es así. Bueno, nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse, que es totalmente gratis, ya lo dije, chicos. Vamos arriba, si llegaron a esta parte del video y les gustó la historia, suscríbanse, que es gratis. Lo mismo con el tema del like. En la pestaña comunidad, también hay voy tirando novedades al igual que en mi Instagram, pero está bueno que vean en la pestaña comunidad de YouTube y opinen ahí, porque así tengo una idea de lo que si les está gustando el video, lo mismo que en los comentarios de este video y de todos los videos. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. ¡Chao!